sobre el chisme. Y muchas personas pues estaban calladas durante el servicio. ¿Verdad? Pero hoy vamos a hablar sobre otro asunto que es muy importante y es quejas y murmuraciones. Y lo he titulado Una actitud del corazón que habla. La próxima semana voy a estar hablando sobre buenas conversaciones. Voy a enfocarme en 2 conversaciones que tuvo Jesús con 2 personas que nadie quería hablar con ellos. Y vamos a hablar cómo Jesucristo pudo hablar con ellos sin importar el estigma y lo que la gente pensara de ellos. Muy importante. Pero, ¿será malo murmurar? ¿Y qué nos dice la Biblia sobre las murmuraciones y las quejas? De acuerdo con la Real Academia Española en su diccionario, murmurar es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo. Usado también como transitivo, es decir, algo que tú haces para obtener algo, es lo que estaba leyendo en el diccionario. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Algunos sinónimos que el diccionario te pone sobre murmurar es criticar y censurar. Son 2 sinónimos. Y también te puso, pero como lo hablamos ya hace 2 domingos atrás, no quise ponerlo, que también censurar va en conjunto con chismear. O murmurar o quejarse va en conjunto con chismear. Entonces tenemos que hacernos 2 preguntas importantes hoy para comenzar. La primera es, ¿por qué murmuramos? Y todo el mundo murmura, O sea, eso es algo que literalmente, quieras o no quieras, toda persona en algún momento murmura. Pareciera que es parte de un proceso natural pero un proceso natural donde tú estás pensando y estás hablando en voz alta y estás reflejando lo que sientes. Ahora, ¿qué causa a nosotros que sintamos la necesidad de quejarnos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué tenemos una necesidad de quejarnos, de murmurar? Y lo primero que tenemos que comprender es que no todo el tiempo cuando una persona murmura o se queja es producido por una mala actitud o por un mal sentimiento, porque siempre la gente asocia la murmuración con rebelión, con soberbia, con molestia, con conflicto. Pero no todo el tiempo las murmuraciones y las quejas son producto de ese tipo de cosas, sino que hay murmuraciones y quejas que son el producto de injusticias que la persona está recibiendo y la persona opta por desahogarse con una murmuración o con una queja. Porque se está quejando. ¿Será que yo hice algo que le afectó a las personas? Es una pregunta que yo siempre me hago. Yo siempre como pastor tengo que tomar decisiones como esposos tenemos que tomar decisiones, como padres tenemos que tomar decisiones, como personas que tenemos bajo nuestro cuidado tenemos que tomar decisiones. Pero siempre como pastor, en la toma de decisiones que yo haga o como persona que yo tomo decisiones, hay personas que se quejan. De hecho, a lo mejor tú te has quejado de mí muchas veces. A lo mejor tú has murmurado cuando yo te he dicho algo a ti. Es muy factible. Porque yo sé que mis hijos lo hacen. Y yo también lo hice con mis padres que están aquí sentados muchas veces. Entonces, como pastor yo sé que toda decisión que yo tome, y como persona yo sé que toda decisión que yo tome, tiene personas que van a ser beneficiadas y tiene personas que van a ser perjudicadas. Toda decisión que tú tomes, sin excepción alguna, tiene gente beneficiada siempre. Y tiene gente perjudicada. Los beneficiados es lo que la decisión les favorece directa o indirectamente. Y los perjudicados son los que la decisión desfavorece directa o indirectamente. Por eso, cuando yo como pastor escucho quejas de mi persona o como pastor escucho murmuraciones de mi persona, y las he escuchado a veces, yo me hago la pregunta siempre, ¿por qué están murmurándose? ¿Por qué están quejándose? ¿Será que la decisión que yo tomé no es una decisión íntegra? ¿Será que en mis conceptos me equivoqué en la toma de decisiones que hice? Créame, yo siempre me hago esa pregunta. Me la hago con mi esposa, me la hago con mis hijos, me la hago conmigo mismo. Cuando yo mismo murmuro, me hago la misma pregunta con las otras personas. Y me tengo que hacer esa pregunta primero porque todos, sin excepción alguna, cometemos errores. Y es fácil que tomamos una decisión que afecta a alguien. Es muy sencillo que eso ocurra. Pero yo no puedo ser ingenuo y pensar que las decisiones que yo tomo no van a haber alguien que no va a ser afectado. Entonces es obvio que la gente va a murmurar. Entonces yo tengo que hacerme la pregunta, ¿esta murmuración sale de un lugar de rebelión, de soberbia, de orgullo? Si yo me he analizado como líder y he llegado a la conclusión de que yo lo que hice era íntegro y estuvo bien.
Ahora, el hecho que yo haga algo que esté bien y sea íntegro no quiere decir que lo hice con la mejor actitud también. Porque yo puedo tomar una decisión de lo que es correcto y no manifestar esa acción de una manera correcta o comunicarla de una manera correcta. Entonces, si yo tomo una buena decisión, mi acción de llevar la decisión y la forma en que comunico la buena decisión también tiene que ser correcta. Y a veces nosotros fallamos en eso. A veces no sabemos cómo comunicarnos. Pero yo tengo que hacerme esta pregunta. ¿Será que la persona está quejándose porque realmente yo como líder estoy fallando? ¿O será que la persona está quejándose porque hay soberbia, porque se cree que todo lo merece o por cual X causa? O cuando yo murmuro, ¿será porque la persona que aunque yo estoy murmurando realmente está fallando o es porque yo me creo que merezco algo? Y entonces empiezo a hablar cosas que no tengo que decir. Y digo esto porque en la Biblia hay tantos casos de murmuraciones y tantos casos de quejas. Y hay quejas que Dios no llama murmuraciones, aunque son quejas. Normalmente son quejas que están envueltas en cuando hay una injusticia bíblica social. Y yo les he explicado a ustedes, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir hoy, que yo con el tiempo me voy más metiendo a creer que yo como pastor no tengo que hablar de justicia social. Porque la justicia social cambia de lugar a lugar, de cultura a cultura, de época en época y de conceptos teológicos, de conceptos de gobierno, de leyes. La justicia bíblica nunca cambia, es siempre la misma. En la Biblia lo que es justo y lo que no es justo no es justo. Y nunca cambia, siempre sigue siendo así. Por eso a veces hay quejas y murmuraciones que ocurren porque no hay una acción justa. Y en la Biblia tenemos en Éxodo capítulo 3, versículo 7, es el llamado de Dios a Moisés, que lo llama para que saque al pueblo de Israel que estaba como esclavo en Egipto. Y dice versículo 7, dijo luego el Señor, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos, de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces, esta es la historia donde Dios llama a Moisés y le dice, necesito que vayas a liberar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba siendo oprimido. La Biblia dice que el faraón, el rey de los egipcios, había triplicado, duplicado el trabajo de ellos y le había quitado la porción para hacer ladrillos, que es lo que estaban trabajando, y hacer cosas que estaban ellos produciendo. Y el faraón puso más peso sobre el pueblo y el pueblo estaba en una crisis, estaba en un problema y el pueblo empezó a sentir malestar y en su malestar empezó a clamar a Dios, empezó a accionar sus emociones y sus sentimientos a través de oración y de búsqueda y de súplica a Dios. Y Dios vio su aflicción de su pueblo, la vio como clamor. No la vio como quejas, no la vio como murmuraciones. A causa de sus exactores y opresores, aquí pusieron úperos y opresores. Y porque Dios conocía sus angustias. Entonces Dios que está viendo que es justo, que ve lo que está pasando al faraón. Porque si el faraón escucha que ellos están orando así de Dios, el faraón dice, ustedes se están quejando de mí. Y empieza a atacarlos. Ustedes están murmurando. Pero Dios no consideró eso una murmuración. Dios lo consideró una aflicción, una angustia. Lo consideró un clamor. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios ve nuestras necesidades y nuestras acciones. Dios ve lo que nosotros hacemos. Dios ve cuando nosotros clamamos. Cada vez que tú estés pasando por algo, te doy un consejo. En vez de ponerte a murmurar, ponte a orar y pídele a Dios que haga lo que Él sabe hacer. Y porque no ocurra lo que tú esperas, no quiere decir que Dios es tan activo, sino que Dios sabe lo que está haciendo. A veces nosotros esperamos no es lo correcto, aunque es lo que esperamos. Pero Dios que conoce el futuro, el presente y el pasado, Él sabe lo que nosotros necesitamos y cuándo lo necesitamos. Por eso Dios conoce nuestras acciones, Dios escucha nuestros clamores. Cada vez que tú te arrodillas, o cada vez que estás en tu cama, o cada vez que estás caminando y estás mirando al cielo y estás clamando a Dios por una injusticia bíblica que está pasando en tu vida, Dios escucha ese clamor. No pienses que Dios es sordo, Dios escucha el clamor. Y Dios conoce nuestros corazones, Él sabe por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Me llama la atención que el texto no dice que ellos estaban quejándose, ni que estaban murmurando, aunque ellos estaban hablando de algo y estaban orando por una acción mala que estaba ocurriendo, sino que el texto los llama más bien como clamor producido por angustia injusta. Y tenemos que pensar en esto. ¿Por qué la gente murmura y se queja en silencio ante las injusticias sociales o el mal liderato? ¿Por qué?
Bueno, eso es sencillo. Porque si el pueblo hubiera ido a donde el faraón y le dice al faraón, mira, no estamos felices con lo que tú estás haciendo, estamos molestos, nos estamos peleando contigo, no estamos de acuerdo con esto, el faraón los puede hasta matar. Usted es latino, ¿verdad que sí? Aquí todo el mundo es considerado dentro del renglón latino en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Usted nunca se ha quejado del presidente de su país? Yo soy venezolano, créame, yo sé lo que es quejarse de un presidente. Yo sé lo que es quejarse de un gobierno. Yo sé. Es más, en Venezuela llegó una época donde hasta era agradable que te robaran los ladrones. Porque el ladrón llegaba al autobús, tú estás en el autobús y decía, buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Vengo a robar no porque quiero, sino porque tengo necesidad. Con mucho respeto les pido por favor que saquen la cartera porque si no, Manuela, y saca un revólver, los va a matar. Y tú salías hasta feliz, te decías, oye, gracias por robarme de esta manera, qué rico. ¿Qué más quieres que te dé? ¿Quieres que te dé algo más? Es más, chico, te invito un pan con café, ¿vale? Que vamos hasta salir. Pero llegó después un momento donde ni siquiera te roban así, sino que te agarraban y te mataban de maneras violentas. Y la murmuración de la gente constante. Todo el mundo murmurándose. Pero hay una ley también en mi país donde si tú murmuras contra el gobierno, vas preso. Entonces, ¿quién va a murmurar públicamente? Nadie. Tienes que hacerlo en silencio. Para Dios las murmuraciones de ese tipo no son murmuraciones. Porque hay una injusticia que está moviendo el corazón de la persona a quejarse, porque hay una emoción que está ocurriendo, que está ligada a la injusticia que está pasando, que va contra la palabra de Dios. Y Dios no llama a eso murmuraciones, Dios lo llama clamor. Clamor. Aunque en realidad es una murmuración y una queja. Hace años atrás, una iglesia que pastoreábamos, mi esposo y yo, había una mujer que era increíblemente, era súper servicial y ministraba en la iglesia y hacía cosas constantemente, y una mujer de Dios. Y el esposo todas las semanas se me metía a la oficina a decirme, yo no entiendo por qué tú tienes a esa mujer sirviendo, tienes que quitarla, porque esa mujer no para de quejarse, no para de murmurar. Eso era constantemente. No había un día una semana que él no se metía en la oficina a decirme eso. Y yo ya obstinado, cansado de todo lo que él me decía, le dije, mira, ¿sabes qué, vale? Vas a venir tú tal día y vas a hablar con tu esposa y decir que venga. Vamos a arreglar esto ya. Porque tú me andas diciendo algo que no va con el testimonio que da en la iglesia. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Y llegó el hombre y se sentó y eso fue, bueno, barrió el piso con ella, la malpuso, dijo de todo lo malo, cómo se quejaba, todo era malo, una constante murmuración. Y fue el enfoque de él. Y me empezó a atacar a mí, a decirme, ¿cómo tú como pastor puedes permitir que una persona que murmure? Y por supuesto, en momentos así, normalmente uno como pastor se rasca aquí. Uno baja la cabeza y dice, ay, Dios mío, ¿cómo trato yo con esto? Y en su proceso, la mujer de repente empezó a hablar. Y empezó a decir, yo no ando murmurando nada. Yo no estoy quejándome. Yo lo que estoy es clamándole a Dios para que me libere de este sinvergüenza. Dijo, antes que usted llegara, un año antes que usted llegara, él era considerado uno de los grandes hombres de la iglesia, que todo el mundo respetaba, que todo el mundo amaba. Pero en un año después que usted llegó, yo descubrí que él todo este tiempo estaba teniendo mujeres como amantes. Y entonces él vino a decirme a mí, pastor, que yo tengo que aceptarle a él que él tenga varias mujeres porque Abraham y David tenían varias mujeres y él es un hombre de Dios. Y que yo estoy mal. Y yo no estoy quejando ni murmurando. Yo estoy clamándole a Dios para que me libere este sinvergüenza. Y no me divorcio de él porque me amenaza con que me va a quitar a los niños. Entonces, obviamente esa mujer no estaba quejándose, esa mujer no estaba murmurando. Esa mujer tenía un clamor de una necesidad, de un abuso que estaba ocurriendo en una relación. A veces la murmuración y la queja es producida por abuso. Y uno no puede tratar ese tipo de murmuración y queja como uno trataría el otro tipo de murmuración y queja que voy a hablar en los próximos minutos. Sino que hay murmuraciones o quejas que ocurren porque hay un dolor que está ocurriendo, porque ha habido un abuso genuino que no es justo, que no es verdadero, que no está bien ante Dios. Y Dios no llama a eso murmuraciones y quejas, lo llama clamor. En el capítulo 3 lo acabamos de ver, de Éxodo, donde Dios lo llama literalmente, disculpen, clamor. Pero lo que ocurre que yo tengo que ver y que tengo que tener claro, y este es mi primer punto hoy, es a veces las murmuraciones no son quejas, sino clamores de justicia.
Sin embargo, toda murmuración, por mucho clamor de justicia que sea, causa un efecto en nosotros. Causa el efecto de no permitirnos ver la esperanza de lo que Dios está haciendo. Porque cuando tú murmuras y tu corazón se llena de resentimiento, porque la murmuración ocurre porque hay un dolor, hay un resentimiento, algo que pasó, tú no puedes ver la mano de Dios operando, sino que tu resentimiento y tu clamor se convierten en tu único enfoque. Y pierdes la objetividad de la obra de Dios en tu vida. Por eso es que aún en este tipo de momentos, más importante que murmurar es clamar ante Dios. Y es en oración llevarle a Dios y decirle: Dios mío, tú que eres justo, tú que todo lo sabes, que todo lo conoces, tú que pesas los corazones, que pesas los hechos, que pesas los actos, yo te pido en el nombre de Jesús de que tú hagas justicia, o que cambies la circunstancia, o que tengas misericordia, o que me des la capacidad para yo sobrellevar esto el tiempo que sea necesario que tú crees que yo lo sobrelleve. Y si es algo que no necesitas sobrellevar, sino que tienes que liberarte de eso, entonces haz lo que tengas que hacer. Pero a veces nosotros no actuamos porque sabemos que nos puede costar la cabeza. Y esto es importante que lo comprendamos. Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero presentarte hoy es que sí hay murmuraciones y quejas. Gracias. Me hace falta. Siento piquiña aquí en la garganta. El segundo punto es que hay murmuraciones y quejas producidas por emociones y acciones pecaminosas en nosotros mismos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que hay murmuraciones que ocurren porque hay una injusticia que está pasando. Y son clamores en realidad. Pero también hay murmuraciones que ocurren porque yo me siento que yo todo lo merezco. Y no me gustó la decisión que tomó el pastor. O que está pasando en mi vida. No me gustó lo que está ocurriendo. Y vamos a un ejemplo bíblico. En Éxodo capítulo 16, el mismo pueblo que estaba clamando ante Dios y que Dios le dice a Moisés: saca al pueblo de Egipto, he escuchado su clamor. Ese mismo pueblo que tenía como acción la murmuración en sus vidas y las quejas, empiezan ahora a murmurarse no contra el faraón, sino contra Moisés y contra Dios. Versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes que salieron de la tierra de Egipto. Es decir, 2 meses con 15 días después que Dios los saca de Egipto, después de las plagas, después de las columnas de humo de día y de la columna de noche, de fuego de noche que Dios tenía en el templo. Después de que Dios abrió el mar para que los egipcios fueran tragados por el mar y los libró. Después de que vieron la mano de Dios moverse de gran manera, el mismo pueblo que estaba clamándole a Dios por liberación, que estaba pidiéndole a Dios que lo sacara de Egipto, ahora cuando estaba en Egipto, a los 2 meses y 15 días, toda la congregación, versículo 2, de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por la mano del Señor de la tierra en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El problema con este pueblo, y ellos tenían un problema, es que ellos tenían una mente de esclavos. Ellos habían salido en libertad, pero tenían mucho tiempo como esclavos. Y la esclavitud crea patrones de pensamientos. Así como la gente abusada tiene patrones de abusos en su forma de escoger. Y la gente que se cree que todos lo merecen tienen patrones de pensamiento donde creen que todos lo merecen. La esclavitud crea patrones de pensamientos. Y esta gente, con una mentalidad esclavizada, se llenaron de soberbia, de rebeldía y no pasaron de un clamor de injusticia a una murmuración injusta contra Moisés. Lo irónico es que ellos estaban rogándole a Dios para que los sacara de Egipto. Y cuando Dios los saca de Egipto, ahora empiezan a quejarse de Dios porque los sacó de Egipto. Y a veces no es el pueblo que está por esa circunstancia, a veces eres tú el que estás con eso. Dios mío, ¿hasta cuándo no aguanto más a este gordo infeliz que tengo al lado? Que ronca todas las noches y no me deja dormir. Y Dios te libera de tu gordo porque logra estar haciendo las cosas que no tenía que hacer. Y después anda mal porque Dios te liberó. ¿Cuántas veces tú no estás obstinado en un trabajo, Dios te saca del trabajo y después empiezas a quejarte porque Dios te sacó del trabajo? Pareciera ser que nosotros a veces murmuramos porque no sabemos lo que queremos. Y cuando nos dan lo que pedimos, nos quejamos porque nos damos cuenta que no es lo que queríamos. Pareciera ser que la murmuración de nosotros está ligada
en nuestra percepción de lo que nosotros merecemos a veces. Te tengo noticias, tú no mereces nada. Perdón, sí merecemos algo, la muerte. Por eso es que Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar porque nosotros, el pecado nos había apartado de Dios. Nosotros merecemos bíblicamente la condenación espiritual. Pero Cristo decidió llevar mi condena porque eso es lo que yo merecía. Y Cristo, no siendo pecador, llevó el pecado de la humanidad, lo que Él no merecía y lo que yo merecía. Entonces nosotros a veces murmuramos porque pensamos que merecemos cosas. Y es como que, Dios, tú tienes que dármelo. Entonces cuando Dios se lo da, el pueblo se levanta contra Moisés. Se molesta. Todo el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y esto es lo que decían: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto. Esto es una ofensa contra la obra de Dios. Porque Dios fue el que los sacó a ellos de Egipto. Después que ellos estaban llorando. Después que ellos estaban clamando. Y ahora que están fuera de Egipto, en vez de ver de que Dios está haciendo una obra increíble, en vez de ver de que Dios lo hizo lo que ellos necesitaban, y que está pasándolo por un proceso de un camino para formarlos y llegar a una tierra prometida, en el cual al llegar a la tierra prometida se va a encontrar con pueblos muy malos de paso. Vengo rato estudiando los pueblos de la tierra prometida antes de que Israel llegara a la tierra prometida, y era gente muy mala en su forma de operar. Y ellos no iban a llegar a ese sitio y decirle: buenos días, queridos amigos, llegamos aquí porque ahora nosotros somos los dueños de la tierra, por favor tomen sus maletas y váyanse. Eso no iba a pasar. Ellos tenían que pelear por la tierra. Y por eso era necesario que hubieran momentos de hambre, momentos de sed, porque en una guerra hay momentos de hambre y momentos de sed. Entonces el camino que debió haber sido 6 meses, por las murmuraciones de ellos se convirtió en 40 años. Aquí es la pregunta que yo te hago: ¿cuántas cosas en tu vida pudieron haberse arreglado hace 5 meses atrás? O puede haber arreglado en un periodo de 5 meses y ya tienes 10 años luchando con eso porque tu corazón está lleno de constantes murmuraciones, donde no puedes ver la obra de Dios ni la mano de Dios moverse en ti. Hazte esa pregunta. Yo me he hecho esa pregunta varias veces. Y a veces he encontrado que estoy metido en ciclos por culpa mía. Y que la libertad me la dio Dios hace rato, pero yo sigo metido en el ciclo. Y a veces tengo que tirarme al piso y decirle: mira, vale, perdóname. Yo sé que yo soy un tipo testarudo, terco, pero tú eres misericordioso. ¿Me puedes cubrir con tu misericordia? Y la misericordia de Dios te cubre, aunque seas testarudo y terco. Por eso el pueblo prefería morir como esclavo que ser libre y luchar por libertad. Es una mente de esclavitud. Y decían: cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Señores, ¿quién ha dicho que un esclavo come carne? La murmuración no te permite ver objetivamente la realidad de donde tú saliste. La murmuración te lleva a visualizar las cosas como que lo que tú tenías era bueno, cuando en realidad lo que tú tenías era una esclavitud montada encima. Ellos están hablando de cebolla, de carne, de tacos al pastor. Ahí no había tacos al pastor. No había. Ahí lo que hay una situación difícil donde ellos estaban llorando, pero una vez que salen se les olvida su clamor, y ahora el clamor se convierte ahora en murmuración porque sienten que merecen algo que Dios no les tenía que dar. ¿Me estoy explicando, sí o no? Ok. ¿Cuántas veces yo no he escuchado a personas hablar de malos líderes? Y hay líderes que son malos. No, pastor, sí hay líderes que son malos, que hacen daño. Y yo no he escuchado a personas que después que están bajo un liderato sano, se empiezan a quejar del liderato sano y empiezan a decir: bueno, es que el líder que salió o la líder que salió era mejor que el líder que tenemos ahora. ¿Cuántas veces yo no he escuchado a personas en mi escritorio, hablando conmigo en mi oficina, que me han dicho: oh, hombre, pastor, yo me divorcié de mi primer marido o de mi primera esposa, me era infiel, me pegaba, era un desgraciado, pero por lo menos me podía de vacaciones para Cancún con este pelado que me trata bien y me da comida y toda la broma. Nunca me puedo echar una vacacioncita. ¿Cuántas veces yo he escuchado a personas decirme: pastor, yo en el trabajo que tenía trabajaba 15 horas al día, me pagaban solamente 8. Trabajaba de lunes a viernes y domingos, pero por lo menos tenía el sábado libre, pastor. Y yo te quedas así mirando: pero ven acá, ¿tú no te estás dando cuenta
que tú me estás hablando de un hombre o de una mujer infiel que te pegaba, que te maltrataba. Ahora Dios te ha dado a una persona buena que está al lado tuyo. No es rico, pero no tienes problemas emocionales ni conflictos constantemente con esa persona. Y te estás quejando. Tienes a un líder o una líder por encima de ti que está trabajando contigo, está haciendo las cosas lo mejor que puede y te estás quejando porque quieres al otro o la otra que salió. Tienes un trabajo donde te están pagando si trabajas 15 horas overtime. Y tu cheque está llegando mejor. Y te estás quejando porque estás trabajando el sábado en la mañana. A veces nosotros nos quejamos porque no sabemos ni lo que queremos. Y cuando nos cambian de regreso, nos quejamos porque nos quitamos lo que teníamos. Y cuando nos vuelven a poner los que nos quitaron, nos quejamos porque queremos otra vez lo que queríamos. Se convierte en una adicción quejarse y murmurar. Dale gracias a Dios por los hijos que tienes. Dale gracias a Dios por el trabajo que tienes. Hay personas que ahorita no pueden ni siquiera trabajar. Dale gracias a Dios porque con este cuerpo que tienes, que de repente te mueve la pierna a este lado, pero todavía la puedes mover. Dale gracias a Dios que todavía te puedes comer unos tacos bien ricos y te puedes acostar a dormir con unas cuantas pastillitas de esas que alegran la acidez, pero puedes comértelos todavía. Dale gracias a Dios que aunque no estás en la iglesia perfecta, porque no existe iglesia perfecta, estás en una iglesia donde la gente te ama y te quiere. Dale gracias a Dios por lo que tienes. La murmuración me elimina a mí la capacidad de ver la obra de Dios. Y esta gente había caído en eso, no habían caído en cuenta de que Dios estaba haciendo lo mismo que pasa en Génesis capítulo 3. Tú ves a Adán y a Eva en un huerto lleno de todos los árboles, de todas las frutas, de todas las cosas. ¿Y qué es lo que querían? El único árbol que no podían. ¿Y qué hicieron? Buscaron el único árbol que no podían. Yo no quiero nada que Dios no me haya dado. Yo no quiero ni un dólar ni un penny, ni posiciones, ni títulos que Dios no me dé. Si Dios me da medio penny, gloria a Dios por ese medio penny. Eso es lo que Él me quiere dar. Pero a veces nosotros murmuramos porque pensamos que merecemos lo que Dios no nos quiere dar. Ese es el problema de Satanás en el cielo. Él pensó que él merecía el trono de Dios. Y empezó a murmurar contra Dios y después empezó a chismosear en contra de Dios y después hizo una rebelión en el cielo. Y ahora lo tenemos metido en nuestras casas, en todos lados, queriéndonos llevarnos todos para el infierno con Él. Sin embargo, tú ves a un Cristo en la cruz que pudiendo murmurar y pudiendo decir, ¿por qué me hiciste morir por ese Moisés? Altanero, grosero, mal hablado, sinvergüenza. ¿Por qué voy a morir yo por ese pecador? No. Cristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay una diferencia cuando yo funciono de esta manera a cuando yo funciono la otra. Entonces, si nos quejamos justamente, es clamor de justicia. Si nos quejamos por nuestras pasiones pecaminosas, es murmuración injusta. ¿Me estoy explicando o no? Ahora viene la pregunta del $1.000.000. ¿Y tú? ¿Por qué te quejas y murmuras? ¿Ah? Piensa, ¿tú por qué te quejas y murmuras? ¿Qué es lo que te lleva a ti a murmurar y a quejarte? En Éxodo capítulo 16, versículo 8 dice, dijo también Moisés, el Señor os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarnos, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Claro, porque Moisés le dice, pero bueno, usted es tan loco. Yo lo que soy simplemente un instrumento. Yo estaba tranquilo por allá por Madián con mi mujer y de repente yo me puse a caminar por el lugar y encontré una zarza ardiendo y Dios me llamó y me dijo que viniera porque ustedes estaban chillando, llorando. Entonces yo llego ahora y ahora se van a murmurar en contra mía. Cálmense, muchachos, Dios va a darle pan. Entonces Dios no tomó su primera murmuración como ofensa. Pero después, un capítulo después que Dios ya le dio el pan, ahora empieza a murmurar por agua. En el capítulo 17, versículo 2. Así el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Y la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso en la tierra. Danos agua para beber, reclamaron. Y Moisés hizo lo que normalmente un líder nunca debería hacer. ¡Cállense!, respondió Moisés. En otras palabras, me tienen harto. Ya no soporto sus niñadas, sus inmadureces. Preferían morirse bajo los egipcios que caminar 6 meses para ser libre y después conquistar una tierra. Ustedes se dan cuenta que yo lo que soy es simplemente un instrumento.
Quéjense con Dios, no se quejen conmigo. Es lo que Moisés está diciendo. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, aquí te dice un causal de su murmuración, estaban atormentados. Siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos? ¿Desea a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces lo que ocurre es que nosotros tenemos que comprender que a veces nos pensamos que Dios tiene que sujetarse a lo que nosotros queramos. A veces he escuchado a pastores, y esto es verdad, y a líderes que se pueden decir: Dios, no tomaremos un no por respuesta. Dios, te conjuro. Una de mis favoritas. Dios, te exijo. Normalmente cuando eso pasa, yo me voy echando para el lado, si estoy en el altar, y miro así para el cielo y digo: ¿cuándo va a caer el rayo? Fíjate que Dios es misericordioso, porque todavía no he visto el primer rayo caer. Pero estoy seguro que en estos días puede caer el rayo. A veces nos quejamos y les hablamos a Dios como que si Él fuera un muchachito regañado. Y yo soy el papá y la mamá con una correa. Nunca le pega a su hijo así, pero a veces nuestro país se decía: para caerle a correazos al muchachito. ¿A cuántos le cayeron a correazos en su país cuando era niño? Mi padre está aquí, yo la mano. La mano tengo. Nunca, jamás en mi vida. Jamás en mi vida. A mí me daban con plumas, pura pluma. Ah, no, la semana pasada me regañaron. Y después tengo una esposa que me pega también, imagínense, que me gusta. Entonces, es irónico lo que ellos están diciendo. ¿Por qué Dios los saca a ellos de Egipto? Saca a Moisés de Madián, lo trae de regreso a Egipto, lo prepara por mucho tiempo, permite que vengan las plagas, abre el mar y los egipcios mueren, pone una columna de fuego de noche en el tabernáculo que iba delante de ellos y una columna de humo delante de ellos en el día, para dejarlos morir en el desierto. ¿Eso tiene sentido? Eso no tiene sentido. Mira, el Dios que tú tienes, aunque estés pasando por el desierto, en sus manos te sostiene. Él no te suelta. Entonces, la murmuración no me permite a mí ver eso. La murmuración no se enfoca en la columna de fuego de noche, ni en la columna de fuego de día, ni en las 10 plagas. No se enfoca en que Dios sacó a Moisés de allá para traerlo para acá. No se enfoca en que Dios abrió el mar y se tragó a los enemigos. No se enfoca en eso. La murmuración se enfoca en que yo quiero agua, ya yo quiero agua. Dame agua. Yo quiero carne, yo quiero pan, ya, porque yo digo, porque yo siento, porque yo no sigo más así. Y Dios está diciendo: necesitas todavía un poquito más de sed. Necesitas un poquito más de hambre. Porque cuando llegas a la tierra prometida, yo te tengo una tierra muy grande, leche, miel, pero tú no te puedes dar a ti la tierra hasta que tú no entiendas el sacrificio que hay que alcanzar para tener la tierra. Si te sigues murmurando, no te voy a pasar a la tierra. Vas a tener un problema. Para la cosa, chico. Aprende, vale. Y lo que ocurre es que esto sigue pasando en Números 11. Números 11 dice: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decía. Entonces el enojo del Señor se incendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés. Qué irónico. Y el que se estaban quejando: Moisés, Dios nos está matando, haz algo. Yo creo que si Moisés hubiera sido otro líder, dice: no, que los mate Dios. Ustedes no me han hecho la vida fácil. Todo lo que hacen es quejarse. Dios mío, por favor, no solamente fuego, hielo, agua, azufre, todo, Padre. Pero eso no fue lo que hizo Moisés. Dice: así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Moisés pudo murmurar contra el pueblo y no lo hizo. Pidió misericordia. Después, ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Después, en Números capítulo 16, los hijos de Coré, sacerdotes, gente líderes del pueblo, dijeron: ¿acaso Dios solamente ha hablado a través de Moisés? Dios también ha hablado a través de nosotros. Nosotros somos grandes líderes. Pero estaban murmurando antes. Y estaban usando la murmuración como chisme. Y habían levantado una rebelión. ¿Acaso Dios no puede usarnos a nosotros? Somos grandes también.
La Biblia dice que la tierra se abrió y se los tragó vivo. Murmuraciones. Pero cuando sigas leyendo, tú vas a encontrar que en Éxodo capítulo 17, versículos 4 al 7, Moisés está orándole a Dios. ¿Y sabe lo que está diciéndole a Dios? Preocupado porque pensaba que el pueblo lo iba a apedrear. Entonces Moisés en estos versículos le está diciendo a Dios: Dios mío, por favor, haz algo. Esta gente está locas. Esta gente me quiere matar. Yo estaba por allá en Madián, tú me sacaste, yo acepté. Ahora tengo que tratar con estos locos yo. Chico, tú eres aquí el que manda. Yo lo que soy un instrumento. Haz algo. Les voy a decir algo. Yo oraba así varias veces a Dios, ¿saben? Como pastor. Tú también, ¿verdad? Tú también, ¿verdad? ¿Cuántas veces los pastores no oramos así? En Éxodo capítulo 3, la queja no era queja, era un clamor por ayuda. Todos los más versículos que le he dado, y son muchísimos, nada más que unos cuantos, son muchos, no era clamor por ayuda, era murmuraciones pecaminosas. En Números 14, versículos 23, dice la Biblia, esto fue el resultado de sus murmuraciones. Dios le dijo al pueblo: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. Deuteronomios 1:35. Ninguno de esta generación perversa, Dios lo llama perverso. ¿Por qué? Porque cuando la murmuración se apodera de tu corazón, tú no puedes ser agradecido con Dios. Y tú te conviertes en tu propio Dios. Tus deseos se convierten en tu Dios. Y entonces entra perversidad en tu corazón, porque tú vas a hacer todo lo que sea para alcanzar lo que tú quieres. Y te dejas a todo el mundo por los cuernos para pasar lo que tú quieras. Porque lo más importante es lo que tú quieres, no lo que Dios quiere. Entonces Dios lo llama generación perversa. Vivirá para ver buena tierra que le juré a sus antepasados. Increíble, un viaje de 6 meses se convirtió en 40 años. Murieron todos, ni uno solo de ellos quedó. Solamente Caleb, que de paso no era judío. Eso lo estudié ahora con los rabinos cuando estaba estudiando. Me comprobaron bíblicamente en el texto que Caleb no era judío realmente. Tenía una descendencia que era de otro grupo. Y aparte de eso, y con la Biblia, no con libros judíos, y con Josué y su familia. Los únicos 2 que entraron a la tierra. Y esto es importante que lo comprendamos. Dios tiene una tierra prometida para ti y para mí. Tus murmuraciones y mis murmuraciones pueden hacer que nosotros demos vueltas en un desierto, porque la murmuración causa un desierto emocional, un desierto espiritual, donde sientes que Dios no te oye ni te escucha, un desierto psicológico. Eso es lo que causa murmuración. Un desierto. Y tú puedes durar años metido en ese desierto. Y Dios dice: el desierto no es para ti. El desierto solamente tiene que ser 6 meses. ¿Por qué lo vas a convertir en 40 años? ¿Para qué? Mejor pasa tus 6 meses, agarra el proceso de formación y llega a la tierra prometida para que agarres la espada y luches contra el gigante. Y puedas conquistar la tierra que Dios te ha dado. Y puedas todo lo que tus pies pisen sean tuyos. ¿Me estoy explicando hoy, sí o no? Y lo que pasa en esto es que Dios les dio pan, les dio agua, pero tenían que morirse ellos. Sus hijos fueron los que entraron. Entonces, ¿qué efecto tienen las quejas y la murmuración en nosotros? Primero, no nos permite ver las obras de Dios en nuestras vidas. Segundo, nos roban la capacidad de ser agradecidos. Tercero, nos llena de amargura. Esto nos llena a nosotros de amargura. 4, nos dispone a rebelarnos. Las murmuraciones y las quejas nos ponen a rebelarnos. 5, nos hacen perdernos en las bendiciones de Dios. Nos quitan el propósito de Dios. 6, nos mete en un desierto por mucho tiempo. ¿Qué efecto tienen las quejas y las murmuraciones en mi relación con Dios? Porque estamos hablando de mi persona, pero aquí en mi relación con Dios. Si me quejo por algo que es verdaderamente injusto y mi queja es un clamor humilde, lleno de respeto, de armonía, de cariño hacia Dios, entonces Dios extiende su oído a mi necesidad. Y no es una queja, es un clamor. Si era una queja a través de murmuraciones por nuestras pasiones, entonces eso me aleja a mí del propósito de Dios. Y en vez de alcanzar propósito, me va llevando más lejos. Las murmuraciones eliminan mi fe. No me permiten ver a Dios con fe, me permiten ver a Dios en base a mi necesidad. Las murmuraciones afectan mis oraciones. Porque si yo estoy orando para murmurar y no como clamor, entonces mi oración no está llegando a ningún lado.
Afecta a mi adoración. Si yo soy una persona que constantemente ando murmurando y vengo aquí a adorar, esa adoración no va a ser igual. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, hablando de esta generación allá en Egipto, que salieron de Egipto. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Después en los salmos te escriben los salmistas, 106, 24, 25, pero aborrecieron la tierra deseable, la tierra prometida. No creyeron a su palabra, porque el murmurar se convirtió en producto de falta de fe. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. En Santiago capítulo 3 te dice, y la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar y, en efecto, ha domesticado a todas clases de bestias, aves, serpientes y animales marinos, pero nadie puede domesticar a la lengua. Este es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a la imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Y a mí me encanta cómo Jesucristo nos demostró a nosotros que en menos de cualquier circunstancia nosotros no debemos murmurar ni quejarnos. Y no estoy diciendo que un clamor por una injusticia no es aceptable, pero si tu vida se ha convertido en quejas, lo más probable es que tú estás en crisis. Lo más probable. Y lo más probable es que no puedes ver lo que Dios está haciendo. Es lo más probable. Y lo más probable es que no puedes a veces ni sentir la presencia de Dios. Es lo más probable. De paso, no lo estoy diciendo por ti. Lo estoy diciendo porque yo lo he experimentado. ¿Ok? Yo no te estoy predicando a ti de lo que tú tienes que hacer. Yo estoy predicando a ti lo que yo hago o trato de hacer. Y lo que Dios ha tratado conmigo en los años de mi vida. Y más en los años pastorales, que son muy difíciles. Por eso yo te digo a ti lo que estoy diciéndote hoy. Si tu mundo está lleno de quejas, es muy factible que tu vida no tenga dirección. Que todo lo que tú tienes en tu corazón es un deseo. El problema es que ese deseo a lo mejor no es el deseo de Dios todavía. No estoy diciendo que no sea, pero a lo mejor no es el deseo de Dios todavía. A lo mejor tienes que pasar por un proceso todavía, pero el proceso se ha convertido en un desierto. ¿Qué es lo que tú quieres? A mí me encanta cómo Jesús trabajó en esa cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. No abrió su boca para quejarse, dice la Biblia. Nuestro ejemplo tiene que ser Jesús en la cruz. No porque tú vas a ser crucificado. Ya Jesucristo fue crucificado. Basta y sobra con su sacrificio. Tú no tienes por qué sacrificarte de esa manera. Pero nosotros somos llamados a armar, oye, con la ternura de la cruz. A ver los problemas con la ternura de la cruz. Donde Cristo pudo haber murmurado contra los romanos, pudo haber murmurado contra su padre. Jesús pudo haber dicho tranquilamente en esa cruz: ¿cómo es posible que yo estoy aquí muriendo y tú estás allá arriba sentado sin hacer nada? Jesucristo no hizo eso. Jesucristo dijo: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Eso no fue una murmuración, fue un clamor. Y el clamor se hace completo cuando dice: pero hágase tu voluntad, no la mía. Ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Lo que pasa es que a nosotros se nos ha enseñado que el muchachito que no llora, no come. Porque si el niño no chilla, no llora, nadie le da tetero, nadie le da botella. Biberón. Dios te dice que en vez de estar llorando, ve a su presencia. Y dile a Dios: esto se ha incrustado en mi corazón. Pido que tu gracia y misericordia me cubran para pasar por los 6 meses del proceso, para llegar a la tierra prometida que tú me has dado. No permitas que el proceso se convierta en un desierto donde no llegues a la tierra, sino que el proceso se convierte en el proceso para darte las herramientas para conquistar la tierra. No murmuremos, no nos quejemos, no chismeemos, no tengamos malas conversaciones. El próximo domingo voy a hablarte sobre buenas conversaciones, la manera en que Cristo hablaba y cómo debemos hablar todos. Te invito a estar en pie. Invito a los grupos de líderes de oración
Si tú eres líder de oración, por favor, pasa al frente. En los próximos minutos vamos a concluir el servicio. Pero no te vayas a este lugar sin que oremos por ti primero. A lo mejor tú necesitas oración por una cuestión familiar, o por una cuestión emocional, o por una cuestión de salud, o por una cuestión de estatus, donde estás con tus asuntos migratorios. A lo mejor necesitas oración por una cuestión de trabajo, a lo mejor por una cuestión que se sale de tus manos. La Biblia dice que la oración de la persona justa puede mucho. Y la Biblia te dice a ti que esa oración logra hacer cosas. Entonces, ven al altar. Vamos a abrir el altar en los próximos minutos para orar. A lo mejor tú estás aquí y tú no conoces a Jesús como tu Salvador. A lo mejor tú no sabes quién es Jesús. A lo mejor necesitas ser renovado tu mente, tu corazón. A lo mejor has estado murmurando tanto. Y es tiempo que tú le digas a Dios: Dios mío, entrego toda murmuración en tus manos. Y en tus manos la suelto. Yo quiero invitarte hoy a que si tú no conoces a Jesús como Salvador, que tomes la más importante decisión de tu vida, de darle tu corazón a Jesús. La decisión más importante que puedes hacer. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Si estás en cámara, ora conmigo esta oración. Esta oración no es mágica, pero es una oración de fe. Una oración que si tú reconoces a Jesús como tu Salvador, eres parte de la familia de Dios. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy mi vida. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias porque esa cruz dio su vida. Gracias porque resucitó al tercer día. Gracias porque ascendió a tu presencia. Y gracias porque vendrá de nuevo, dice tu palabra. Hoy te proclamo Salvador y Señor. Llena mi corazón y mi mente. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.